Sí. Y ya. Entonces, no estoy compartiendo. Compartir. ¿Te acuerdas algo del capítulo 5? Mm, habla de acciones de tropismo, ¿no? Sí, tenía mucho que ver con la parte más ecológica del comportamiento. Y conducta innata. Sí, claro, si el capítulo se llama Evolución interconductual versus conducta innata. Claro, en el capítulo 4 ya nos habló un poco de qué es la historia interconductual. Ujú. Y ahí nos repasaba la historia interconductual y ya nos empezaba a hablar de la diferencia entre historia interconductual y maduración biológica. Ok. Pero estaba con una orientación más hacia lo que era la infancia, ¿no? Cómo se va desarrollando un poco la historia interconductual, dándole un poco de énfasis a la psicomotricidad y a la evolución cultural, así. Pero era como que una parte más general, casi como una introducción. Em, pero ya en el capítulo 5 ya se está centrando más en la conducta animal. En la conducta 6 ya regresa a lo que es la etapa fundacional, que sería la infancia, pero más en humanos. Pero este capítulo pertenece a la sección 2 de la evolución de los eventos psicológicos. O sea, toda la sección 2 trata sobre la historia interconductual. Entonces, cuando habla de la historia interconductual, un ratito que estoy poniendo la compu. Un ratito se me está poniendo la gente. Y ahí está. Estamos viendo esto. Creo que podríamos preguntar qué es lo que qué recuerdas de este capítulo. Mm, Me hablaste un poquito de los tropismos. Que sí habla de eso. creo que son las actividades biológicas, ¿no? Que desarrollan algunos animales para sus ambientes particulares. Sí, Y sobre la conducta humana e inhumana, que no se pueden comparar y que deben interpretarse como adaptaciones ecológicas, que va de parte de los que va de la mano con los tropismos. ujú. Ve. La verdad es que tampoco me acuerdo tanto de este capítulo porque hace tiempo que no lo he leído. Así que vamos a ir repasando, viendo un poco la diapositiva y mis apuntes. Por ahí también mencionas lo que te vas acordando.
Vale. Y bueno, empezaba con esto. Bueno, Cantor nos decía de que no eran tanto una cuestión de instintos, pulsiones, inteligencia o capacidades innatas, porque se entiende que es algo así como lo ha ido planteando algunas perspectivas psicológicas un poco ya desfasadas para la época actual, creo. Mm, Creo que incluso este concepto de instintos en etología también creo que ya se ha dejado un poco de lado. Mm, Inteligencia como estos conceptos que critica ya son un poquito arcaicos, pero bueno, es importante que dejarlos atrás, ¿no? Si han sido superados, recordar que esto no es así, que ya fue. Y bueno, y nos dice que no es un combate entre aprendizaje y herencia. Podemos tener en cuenta de que tanto el aprendizaje como, que se entendería casi como la historia interconductual, como la maduración biológica influyen en el comportamiento individual. Tal vez uno de forma más directa que el otro, podría decir. Diría que el aprendizaje es un poco más directo con respecto a la conducta que la herencia, pero igual la herencia podría plantear como una condición de posibilidad, así que ambos son importantes. Así que no es, bueno, eso, vamos. Que es un poco curioso, ¿no? Porque no es un debate entre aprendizaje versus herencia. Sin embargo, el título Evolución interconductual versus capacidad innata, como que puede uno pensarlo, ¿no? Que es así. Pero no es tanto así, ¿no? Es más una cuestión de ser más integrador que reduccionista, diría yo, lo que aquí nos plantea Kant. De ahí nos habla de conducta no adquirida y la conducta adquirida. Nos dice que ambas son igual de importantes. O sea, que no es que la conducta adquirida sea más importante que la no adquirida, pero sí está distinguiendo de que hay conductas que son adquiridas y conductas no adquiridas, ¿no? O sea, son diferentes, pero ambas son igual de importantes. Mm, Vemos que la conducta no adquirida depende más de cambios en los órganos a través de la evolución. Podríamos considerar tanto la filogenética como la maduración orgánica. Ujú. Implica rasgos, hay una transmisión de rasgos anatómicos fisiológicos y el ambiente sería más un factor estabilizador. Y aquí lo que buscaría es el mantenimiento, supervivencia de la especie. En cambio, acá en la conducta adquirida, pues son más cambios en la conducta debido a contactos con estímulos. O sea, no es tanto por la maduración biológica, sino a partir del contacto con los estímulos. Eh, Hay una individualidad en la conducta. Se entiende que que en la conducta no adquirida es más una cuestión de la especie. Bueno, también habría una individualidad por la maduración, ¿no? No todos maduran al mismo ritmo, pero sí se entiende, digamos, de que el contacto con estímulos puede influir a que un estímulo se pueda tener un efecto muy distinto a otro estímulo. Entonces, eso ya como que va individualizando la conducta la reactiv o las reacciones, las funciones de estímulo se van desarrollando. Implica ajuste a las variaciones del ambiente, que es diferente a la conducta no adquirida, donde el ambiente es más, como que es más estable, como que va estabilizando. Y no es solo para el mantenimiento de la especie, ¿no? O sea, pueden haber conductas que no favorezcan la supervivencia. Mm, Ok, sería como los delfines, ¿no? ¿Mm? Como los delfines que usan su sonar. El poder usar su sonar es una conducta para la sobrevivencia.
el mantenimiento de la especie y que aprendan a dar saltos o aplaudir mientras nadan hacia atrás, pues no creo que sea algo viable, ¿no? Claro, sí me parece un buen ejemplo. Que a veces sería más como para entretenerse o algo así. Ujú. Y bueno, me dice, las conductas no adquiridas pueden ser de órganos específicos o la interacción del organismo completo y el ambiente, mientras que la conducta adquirida nunca es de órganos específicos, sino que siempre es la coordinación del organismo completo y el ambiente. Bueno, más eventos específicos más que el ambiente en general. Podríamos agregar eso. Y variaciones ambientales específicas, o sea, estímulos. Mm, A ver, aquí nos habla también, bueno, este ya era un recuerdo de las primeras del capítulo 3, ¿no? Que hablaba de función de estímulo universal y función de estímulo individual. Ujú. Porque se entiende de que las conductas no adquiridas, como dependen mucho de la filogenia, pues como que casi todos los miembros de una especie reaccionarían de un modo similar ante un estímulo. En cambio, la conducta adquirida ya es más individual, porque a partir de los aprendizajes, como que cada uno reacciona de un modo distinto. Incluso más que simples reacciones, aquí ya irían más como anticipaciones, o anticipaciones, señalamientos. Yo diría que esta es más como, la función de estímulo universal es más como una reacción, y la función de estímulo individual es más como una orientación, más que una reacción. Es decir, que la conducta adquirida sería interconducta biológica más aprendizaje y daría la interconducta psicológica. Ok. La conducta no adquirida, que sería más biológica, implicaría tropismos, impronta, reflejos o la conducta infantil temprana. Y me acuerdo que Cantor hablaba de los movimientos, ¿cómo era? Movimientos motrices, bueno, segmentos de conducta motriz aleatoria, como que todavía eran acciones descoordinadas de los bebitos, ¿no? Podrían ahí. Ahí nos menciona algunos ejemplos, ¿no? Interacciones etológicas, por ejemplo, cuando la polilla de la yuca deposita sus huevos en una flor bayoneta tras emerger de la crisálida. Es como que ahí no ha habido aprendizaje, simplemente es como que emergió directamente y de frente va a ser eso. O cuando la abeja mielera recoge polen, se entiende que es algo que casi todas las abejas hacen. O cuando la araña construye redes, o cuando la avispa entierra sus huevos junto a escarabajos aguijoneados. O sea, es como que los aguijonea para que estén envenenados y cuando nacen sus avispitas, pues tengan para comerse a los escarabajos. O la mantis que corta la cabeza de su pareja. Ah, también. Creo que, mm, aunque no estoy tan seguro de si se pueda decir en estos casos que sean reacciones, mm, creo que en cierta forma sí implica en algunos de estos casos aprendizaje, en la impronta o en estos casos que menciona acá. O en algunos de estos casos puede que sí, pero habría que ver algunos detalles. Bueno, aquí es un poco difícil que en estos ejemplos que da Cantor haya aprendizaje. Pero pero ahí quienes plantean de que en las que dicen patrones de acción modal, que es un concepto para referir a conductas típicas de una especie, que, que sí pueden implicar aprendizajes, pero como casi todos los miembros de la especie tienen una anatomía y un ecosistema parecido, entonces como que terminan teniendo aprendizajes parecidos. Sí, pero por ejemplo, los gatos, eh,
difieren de su aprendizaje, ¿no? O sea, sí tienen como patrones de conducta modal. El hecho de que estén quietos siguiendo una luz, Cierto. aunque no, o algún objeto, juguete, lo que sea, Sí, aunque no estén en convivencia con otros gatos, sí es verdad, ¿no? eso pasa. Y sí puede haber aprendizaje cuando ya va más allá de, Ujú. con los perros, ¿no? Ujú. Que pueden olfatear, pero también se les puede aprender a olfatear cierto tipo de Claro. drogas, olores. Bueno, algo que yo resaltaría es de que acá el aprendizaje es importante, yo diría más que nada por el tema de la individualidad, porque es como que a partir de eso como que la conducta se hace cada vez más individual. Aunque también se hace individual por un aspecto, por la maduración misma también. Ambas influyen en que la conducta se individualice, bueno, que se individue. Mm, A ver, aquí también Cantor nos menciona algunas interacciones psicológicas que parecen etológicas. O sea, como que algunos autores la han puesto como conductas innatas, pero si se hace una revisión más detallada, como que se ve que sí hay aprendizaje. Ujú. Por ejemplo, me menciona lo que es el vuelo, el canto y, y la conducta sexual de las aves, que implican un aprendizaje. Mm, Creo que también nos mencionaba un caso donde, por ejemplo, algunas aves que habían vivido en, en un determinado hábitat, como que, digamos que casi todas las aves que han vivido en este hábitat, como que, eh, claro, con un determinado grupo de aves, como que sus cantos son un poco parecidos, pero un ave que ha vivido en otro grupo, como que tiene un canto un poco diferente. Entonces ahí se ve como que en cierta forma, la forma en la que las aves cantan se imitan entre sí. También con los animales que están en cautiverio, ¿no? Por ejemplo, cazar, el cómo aparearse, por eso tienen grandes dificultades a quererlos reintegrar a su hábitat natural, Sí, porque es no son muy cierto, conductas innatas, sino de aprendizaje. es verdad. Mm, También claro, porque ahí te menciona, ¿no? Como algunas aves como que tienen más facilidad para aproximarse y aparearse con aves con las que han tenido contactos previos que con aves desconocidas. Ujú. Es también bastante curioso esto, porque hace tiempo me acuerdo que había una ponencia de un psicólogo también interconductual que hablaba sobre el bienestar animal. Mm, Podría ponerle en el grupo ese video, está en Facebook. Él hablaba de cómo, claro, de cómo es importante la psicología para poder hacer el estudio de cómo es que si se quiere regresar un animal a su hábitat para, digamos, asegurarse para evaluar, ¿no? De que pueda sobrevivir en su hábitat natural o que no lo pueda hacer. Entonces ahí el aprendizaje es algo bastante relevante. Entonces, en ese sentido, analizar, digamos, la historia interconductual viene a ser importante. Mm, Este me pareció curioso, este ejemplo. Las reacciones de picoteo de los pollos. Porque no, o sea, es como que no todos los pollos, o sea, cuando los pollos empiezan a picotear su maíz, como que al comienzo lo hacen de una forma un poco descoordinada, pero con la práctica lo van haciendo de una forma más precisa y comen más, ¿no? Es curioso porque uno diría, digamos, claro, comer pues no podría ser algo que se aprende, pero en cierta forma podríamos decir que sí, que los pollos aprenden a comer. Bueno, nosotros también, ¿no? O sea, nosotros en un primer momento nos dan de comer.
y después aprendemos a agarrar la comida, a buscar la comida. Ujú. Entonces, tampoco no es tanto que comerse algo completamente innato. No, yo creo que ahí sería primero un patrón de acción modal como el succionar o como el abrir la boca, pico o órgano que Claro, sea parte de la digestión. claro. Ah, bueno, aunque aquí lo que resalta Cantor es más el hecho de que el pollo tiene como que ir practicando, ¿no? O sea, para que pueda, o sea, para que sea capaz de partir los granos de maíz y comerlos. Esa conducta de picotear para que el grano se parta y lo pueda comer, como que es algo que demanda cierta práctica. Y es como que poco a poco su conducta de picotear se va coordinando, o sea, haciendo cada vez más efectiva. Bueno, el caso más notable también de ahí nos da de la conducta de caza de los gatos, ¿no? Bueno, es evidente que no todos los gatos cazan. Otro es el agrupamiento de los peces. Las conductas gregarias en los peces, se observa también que los peces, para interactuar entre ellos, como que van haciendo, como que hay algunas conductas de aproximación y evitación, como que más o menos, como que se van dando poco a poco, ¿no? Y cada vez se van aproximando cada vez más y alejando cada vez menos. Pero es a partir de la práctica, de la experiencia que van teniendo i- inter, eh, entre con específicos, o sea, entre peces. Mm, Y bueno, y también nos da el caso de la conducta sexual y materna de las ratas. Mm, De hecho, me acuerdo hace un tiempo que vi un video de un perro, de unos perros que tenían ciertas diferencias en cuanto a la forma en la que se comportaban con sus crías. O sea, como que uno les ladraba y con parado que se le veía con un cierto porte al perro al momento de ladrar y como que los perros que estaban, sus crías que estaban jugueteando, como que se tranquilizaban y como que lo miraban, ¿no? Mientras que el otro caso había una perrita que su cría estaba como que se comportaba de una forma y como que esta, como que le estaba tratando como de llamar o algo así, y como que se ponía medio como que a jugar y el perrito no le hacía caso. Entonces ahí como que se podía ver cómo la forma en que incluso un perro trata a sus crías también depende un poco de la historia interconductual que ha tenido. Vamos a ver qué más nos dice. También nos habla de las potencialidades. Mm, Dice que las potencialidades son más que nada eventos específicos que contribuyen a un resultado, como cualidades corporales, tiempo para entrenar o dinero para equipos. Eh, Esto también entiendo que nos lo dice un poco como para evitar que uno entienda, digamos, que hay una capacidad o inteligencia innata. Pues un ejemplo sería Tarzán, ¿no? Ujú. Digo, al fin y al cabo, creo que al ponerlo o al hacer la historia con monos era más viable, que podía hacer ciertas funciones o ciertas conductas que hacían ellos por medio de aprendizaje, ¿no? Como trepar, saltar la cuerda, correr de cierta manera, pero era por el parecido entre especies. Mm, sí, Potencialidades como eventos específicos de subir un árbol para alcanzar un fruto, por cualidades corporales como tener manos que te permiten abrazar y pues el tiempo y demás. claro. Ahí es un poco relación porque uno a veces dice.
este niño ha nacido genio y este otro ha nacido torpe, ¿no? O sea, entonces a veces uno puede pensar esto, pero aquí Cantor como que da un poco la idea de que más que es una cuestión así innata de potencialidades, son más cualidades específicas. O Ujú. sea, de repente este niño ha crecido en un ambiente social con mayores demandas o con una mejor, mayor estimulación en los primeros años, o tal vez con cualidades fisiológicas que le han favorecido ciertas actividades. O sea, es como que diría, en vez de decir de suponer que uno nace genio por una herencia, sino tratar de ver, bueno, se pueden heredar aspectos fisiológicos que influyan, ¿no? Entonces habría que ver en ese caso cuáles son estos aspectos fisiológicos específicos y los otros aspectos más sociales, culturales, situacionales y aprendizajes puntuales que han influido. Dentro de esos aspectos fisiológicos en humanos podría ser el hecho de que no, mm, ¿cómo llamarlo? Tenga una capacidad diferente en temas de ver, escuchar, que nazcan con que sean débiles visuales o débiles auditivos. Sí. Mm, sí, bueno, en realidad es más que nada lo que aborda este capítulo, ¿no? Ujú. No hay mucho más. Prácticamente que no hay como algo llamado instintos o herencia que te permita ser inteligente. ¿Cómo se llama? Ujú. Mm, Hay algunas cositas que podrían, bueno, mencionar el tropismo como, creo que el tropismo, ahí menciona el tropismo que era algo más que se daba a veces en plantas, como estas conductas de aproximación o alejamiento a ciertos estímulos, pero también da a entender que tropismo como sinónimo de patrón de acción modal, en parte. Ujú. Ya O que sea, decía era que con la eran, terminología de la época, creo. sí, porque los organismos desarrollan organizaciones totales únicas cuyas funciones construyen las actividades biológicas necesarias para sus ambientes particulares. Mm, De ahí nos habla del caso de lo que era el retardo conductual. A veces se le puede aplicar un retardante para el aprendizaje, pero que al quitar este retardante se aprende de todas formas. O sea, era como, por ejemplo, si en el agua de algunos peces se les ponía como un anestesiante, esto podría dificultar que aprendan algunas conductas, aunque no me acuerdo bien qué conductas aprendían en este ejemplo. A ver, vamos a ver qué dice acá el libro. Acá está. Debido a un factor de privación o alguna clase de inhibición, parece que los actos surgen inmediatamente y en ausencia de condiciones contribuyentes. Un resumen de un experimento puede aclarar esto. Divide algunos huevos de animales como ajolotes y ranas en dos grupos. Al primero lo mantuvo en agua normal de la llave y al otro con agua que contenía una droga anestésica llamada cloretona.
Aparte del anestésico, ambos grupos de huevos se mantuvieron prácticamente bajo las mismas condiciones. Los resultados experimentales fueron los siguientes. El grupo de huevos mantenidos bajo condiciones normales se desarrolló y cuando se estimuló a los animales con una varilla delgada de vidrio empezaron a nadar. Los huevos con la droga se desarrollaron en forma semejante, un poco más lenta, pero con absoluta normalidad. Sin embargo, los animales anestesiados no respondieron a la estimulación de la varilla. No obstante, cuando se retiró el anestésico, pudieron nadar después de muy poco tiempo, tan bien como los animales del grupo control. Mm. Mm. Pero, o sea, los dividió estando en huevos y nacieron siendo huevos. O sea, estaban anestesiados desde huevos. Claro, entonces esto sugiere que la conducta de nadar de los ajolotes y las ranas no es aprendida, porque no necesitan una práctica, o sea, estar practicando natación, por decirlo así, para que los ajolotes y las ranas naden, sino simplemente por el mismo hecho de nacer ya pueden nadar. Que tienen las características fisiológicas, Claro, ¿no? Por ende, aletas, branquias, que permiten hacer ciertos patrones de acción modal, ¿no? Porque no sé qué tan verídico sea, pero cuando los niños nacen, niños humanos, creo que hasta cierto punto pueden todavía estar bajo el agua por cierto tiempo, ¿no? sí, también he escuchado eso. Nunca he hecho la prueba, pero sí tengo entendido de que sí pasa. Sí, yo tampoco, pero eso se debe también a cómo han estado desarrollándose en el útero y posterior pueden hacerlo, ¿no? Entonces no es que sepan o aprendan o ya nazcan con la habilidad de respirar bajo el agua, sino que es algo que por las condiciones fisiológicas en ese momento pueden hacer. Ujú. Interesante. Mm, podríamos hacer como un pequeño resumen de qué se aprendió hoy. Una cosa. Luis, hola. Por si acaso estábamos, como no entraba nadie más, solo estaba con Kristen, estábamos haciendo un repaso de la sesión 5 que nunca se llegó a grabar. Y bueno, de Hola repente ahora que amigos, lo buenas terminamos, noches. de repente ahora que lo terminamos podemos decidir ahora qué hacemos, porque hay algo de tiempo todavía disponible, así que vamos con calma. Sí, Cristian, Claro, ¿qué te parece este tema? O incluso, Luis, de lo poco que ha escuchado, estábamos revisando sobre evolución interconductual versus capacidad innata. ¿Hay alguna apreciación que tengan sobre este tema? claro, yo creo que... ¿Se me escucha? Ujú. Sí. Ah, ya. Sí llegué a leer un poco en esa parte, pero no recuerdo los detalles con precisión. Lo que he entendido es que ahí Cantor hace como una diferenciación entre lo innato, que es algo no adquirido, y lo interconductual, que es la forma en cómo un organismo puede aprender conductas por medio de interacciones, ¿no? Y cómo eso evoluciona. Va evolucionando el aprendizaje, creo, y, y de repente hacer énfasis en las respuestas mm, reactivas o inmediatas, de repente, y también diferenciándolo de aquellas que se aprenden y que nos ayudan por medio de historia de aprendizaje a discriminar objetos de estímulo. Y creo que
eso es importante para poder delimitar, ¿no? Entre un comportamiento. Ujú, sí. ¿A ti, Cristian, qué te parece el tema? Bastante interesante por el hecho de que llega como aunque es un libro bastante viejo, te plantea que no hay conductas innatas, sino que son patrones de acción modal de cada especie que permiten efectuar a posterior conductas más complejas. Bueno, en sí no plantea que sean patrones de acción modal, sino que usa el término tropismo. Bueno, sí, ¿No? El término patrón de acción modal es como que uno más actual, pero en este entonces le decían tropismos. Mm, Es una cuestión de la época. Incluso he visto que en algunos libros dicen pautas de acción fija. Entonces, ahí se puede ir viendo cómo la terminología en la etología va cambiando con el tiempo. Mm, Ciertamente es un poco difícil a veces realmente diferenciar entre algo innato y algo aprendido, pero sí es importante señalar, ¿no? Que lo que estudia la psicología parte de una base fisiológica y sobre la cual se va desarrollando el aprendizaje. Mm, mm, Aunque también hay algunas cosas un poquito, aunque siguen habiendo algunas cosas un poquito cuestionables, ¿no? Por ejemplo, el concepto de la de suponer que, claro, porque en sí la etología sí toma en consideración el aprendizaje, solamente que, bueno, pero bueno, y Cantor creo que sí, dentro de todo es un buen análisis, porque nos ayuda a entender un poco cómo es que se desarrolla lo psicológico. Tiene sus limitaciones, tal vez un poco por la época, pero está también bastante bien hecho, o sea, en el sentido de que nos ayuda a entender algunas cosas mejor. Que, bueno.